Recordemos que estábamos preguntándonos ¿por qué creo? O sea, nosotros recitamos el credo, ¿no? En la misa los domingos recitamos el credo y hay toda una serie digamos, de actos de fe que decimos, cosas en las que decimos creer, pero ahora tenemos que tener una fe racional, una fe razonada. ¿Por qué? Porque creo en todo eso que digo creer. Alguien puede pensar, pues yo creo porque ya me lo enseñaron cuando me preparé para la primera comunión y aprendí el catecismo. O ya creo porque me lo enseñaron mis padres. Fijémonos que esos argumentos son interesantes, que no lo vamos a dudar, ¿no? Pero sin embargo, es muy fácil que alguien con algunos argumentos nos convenciera de lo contrario. Me explico, ¿no? Hay tantas ideas hoy día que se cuestiona todo. Entonces, yo creo que se trata de algo muy importante, decisivo en nuestra vida de creyentes, el estar absolutamente ciertos de por qué creo. Y fijémonos que qué es lo que nos da la seguridad absoluta de que es verdad eso que digo que yo creo. Pues lo que me da la seguridad absoluta es si es Dios quien lo ha dicho. No sé si lo vemos, ¿no? Si lo que yo digo que creo, lo creo porque es que lo ha dicho Dios, y Dios no puede engañarse, Dios es la verdad suma, y Dios me ama y no me va a engañar, porque además, ¿para qué me va a engañar? ¿Qué interés se va a sacar con engañar? Por lo tanto, lo que estamos intentando en estos estudios de la Biblia es mirar, ver que efectivamente lo que decimos que creemos, lo creemos porque lo ha dicho Dios. Y yo sencillamente le digo a Dios, Señor, te creo que lo que dices es verdad, porque me fío de ti, porque tú no me puedes engañar. Entonces, como ya vimos al comienzo del todo, ¿no?, que la Biblia es palabra de Dios, pues nosotros vamos a ir viendo si efectivamente, lo vamos viendo, ¿no?, efectivamente eso que decimos creer es que lo ha dicho Dios. Bien, entonces, el credo comenzamos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta ahora hemos visto Dios Todopoderoso, Creador. Pero hemos visto Dios Creador, en el credo también decimos de las cosas visibles e invisibles, es decir, de la tierra y del cielo. Hasta ahora hemos visto al Creador de las cosas visibles. Pero también se nos habla que Dios es creador de las cosas invisibles. ¿Y qué son esas cosas invisibles? ¿Cuáles son esas cosas invisibles? ¿Son invisibles porque son muy pequeñitas? No, porque si cogemos una lupa grande la podemos ver. Son invisibles por la naturaleza misma de esos seres, porque no son materiales, no son físicos, no tienen materia, y nuestros ojos solo pueden ver la materia. ¿Y cuáles son, por lo tanto, esas cosas invisibles que ha creado Dios? Ya vimos, en realidad, alguna de ellas. Recuerden cuando vimos la creación del hombre, la creación del ser humano, Dios nos decía en el libro del Génesis, formó el cuerpo de la tierra, pero le insufló aliento de vida y comenzó a ser un ser vivo. Es decir, Dios creó el alma, que es invisible. Y cuando el alma se unió al cuerpo, comenzó a ser humano. Y eso es lo que Dios sigue creando. Cada vez que se concibe a un ser nuevo, Dios crea el alma y se la comunica. Sí, Dios sigue siendo creador. Pero nos vamos a fijar sobre todo de los otros seres
invisibles que son los ángeles. Hoy vamos a intentar estudiar que es cierto que Dios nos dice que existen los ángeles. Fijémonos que ya en el Antiguo Testamento se habla de los ángeles. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchísimos textos que seguro que muchos de ellos recordáis. Pero veamos un texto muy interesante, que además cada vez que vamos a misa lo recordamos. En el profeta Isaías, capítulo 6, los versículos 1 al 3. El año de la muerte del rey Ocías vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus haldas henchían el templo. Había ante él serafines, que cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban, y los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de su gloria. Nos recuerda esto, ¿no? Santo, santo, santo. Fijémonos que el sacerdote nos dice que junto con los ángeles y los santos cantamos nosotros santo, santo, santo. Es decir, nos unimos a esa alabanza que en el cielo los ángeles rinden a Dios. Santo, santo, santo. Y Isaías nos dice que son serafines, es decir, una categoría de ángeles. Porque fijémonos que Dios es sumamente creativo, es infinitamente creativo. Dios no hace 2 seres iguales. Pues los ángeles tampoco. Entonces hay serafines, luego veremos que también hay arcángeles y también hay querubines, etc. Veamos algún otro texto. En el libro de Tobías, quizás no hará falta leer, ¿se acuerdan quién fue quien acompañó a Tobías hijo en aquel viaje que iban a recoger una herencia, unos dinero que habían dejado? ¿No se acuerdan quién acompañó? ¿Nadie lo recuerda? Sí, un ángel. Rafael. Es decir, entonces, aquí se nos habla del arcángel San Rafael. El mismo arcángel, cuando se declara quién es, les dice: yo soy el ángel que está en la presencia de Dios, etc. Y podíamos encontrar otros muchos en el Antiguo Testamento. Pues, quizás uno más. Fíjense el Salmo 91. Bueno, habla de que enviará a sus ángeles para que no deje que tu pie tropiece en la piedra. Fíjense que es la cita, el texto bíblico que el diablo acudió a él para tentar a Jesús cuando le pidió que se tirara del pináculo del templo. ¿Por qué? Porque está escrito que los ángeles no permitirán que tu pie tropiece, que tu pie que te hagas daño. Jesús le dirá que eso es una mala interpretación del Salmo, porque la Biblia también se puede interpretar mal. Es interpretar la palabra de Dios en provecho propio. Jesús le dirá: no tentarás al Señor tu Dios. Es obligar a Dios a hacer un milagro que no es necesario. Pero Jesús mismo, que por lo tanto nos da la máxima autoridad, nos habla de la existencia de los ángeles. Fíjense en San Lucas, capítulo 12, los versículos 8 al 9. Yo os digo, a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que me negare delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. O sea, Jesús nos habla de que en el cielo hay ángeles. Y quien niegue a Jesús delante de los hombres, Jesús le negará delante de los ángeles. Y quien le defienda, quien se declare a favor, Jesús se declarará también a favor de ellos. Pero aquí lo que nos interesa es cómo Jesús nos habla de que en el cielo están los ángeles. ¿Y qué naturaleza tienen los ángeles?
Fijémonos en un texto que está en la carta a los Hebreos 2:9. Pero sí vemos al que Dios hizo poco menos que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, fijémonos aquí un detalle que es interesante. Se nos dice que a Jesús, es decir, Dios hecho hombre, en cuanto hombre, es inferior a los ángeles. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que los ángeles tienen una naturaleza superior a la nuestra, porque ellos son espíritu puro, sin materia. Nosotros somos una mezcla, materia, o sea, cuerpo, y alma, espíritu. Si se fijan, viendo todo el conjunto de la creación que ha hecho Dios, vemos que hay como una escalada desde los seres más que tienen lo más imperfectos, podríamos decir, los que simplemente existen, hasta los seres más perfectos, que son los ángeles. Es decir, tenemos desde los seres inanimados, una piedra, por ejemplo, a seres que nacen, crecen y mueren, puede ser una planta. Seres que además se mueven y sienten, son los animales. Seres que además tenemos alma, tenemos espíritu y somos capaces de conocer a Dios, de dialogar con Dios, de vivir una vida espiritual. Y seres que son totalmente espíritu, pero no tienen materia. O sea, ven que hay toda una escala entre el ser humano, que tiene materia y espíritu, y Dios, pero es que hay una escala muy grande, ¿no? Siendo así que había habido un escalonamiento tan pequeñito de uno a otro. Por lo tanto, parece incluso razonable que en ese conjunto de creación existan los ángeles. Este es uno de los argumentos que emplea Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Es razonable la existencia de los ángeles, que son, repito, superiores a los seres humanos. Pero fíjense en otro texto, volvemos a Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 4 al 7. Hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y luego, yo seré para él padre y él será hijo para mí? Y cuando de nuevo introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, fíjense que aquí el autor de la carta a los Hebreos defiende, citando incluso texto del Antiguo Testamento, que Jesús es superior a los ángeles porque es Dios. Había entonces quienes consideraban que los ángeles eran superiores a Jesús y le daban culto a los ángeles, perdón. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos demuestra que Jesús como hombre sí, lo hemos visto que lo ha dicho antes, ¿no? Es inferior a los ángeles, porque como hombre la naturaleza humana es inferior, pero como que su persona es la divina en cuanto Dios es superior a los ángeles. Pero no solamente esto, fíjense en la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, el versículo 22. Quien está a la diestra de Dios, después de haber ido al cielo, una vez sometidos a él ángeles, potestades y poderes. O sea, fíjense, aquí San Pedro nos habla de Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre. Entonces Jesús, también como hombre glorificado, una vez resucitado, los ángeles están bajo él. Es decir, Jesús, también como hombre, en este caso ya glorificado, es superior a los ángeles. En el texto de Filipenses, que recordamos muchas veces, por ejemplo, la liturgia, que dice, porque por cuanto Jesús se abajó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. O sea, Cristo glorificado recibe la adoración
el culto incluso de los ángeles, porque es Dios. Y nos podíamos preguntar, y bueno, ¿hay muchos ángeles o son pocos? Veamos lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, el versículo 53. ¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, quien pondría a mi disposición al punto más de 12 legiones de ángeles? Observemos que en ese momento en el que Pedro, todo valiente, saca la espada, Jesús le dice que la guarde, y dice esto: ¿no piensas, no crees, no te das cuenta que yo podría pedir al Padre y me pondría al momento 12 legiones de ángeles? Es decir, son muchísimos los ángeles, y evidentemente no dice que se los vaya a poner todos. Y esta gran, inmensa cantidad de ángeles, espíritus, pues no son todos iguales. Porque, repito, Dios no hace dos seres iguales. ¿Ustedes se imaginan un jardín, todas las plantas iguales? No son así. No hay dos personas iguales. No hay dos flores iguales. Dios es suficientemente creativo, repito, para hacer una gran variedad, para no repetirse en sus criaturas. Y por lo tanto los ángeles también son diferentes. En la Biblia se nos habla de ángeles. Ángel significa mensajero. Podríamos ir buscando textos, pero creo que no es necesario. Se nos habla de arcángeles, por ejemplo, Gabriel, Rafael. Judas nos habla del arcángel San Miguel. Se habla de tronos, de principados, de potestades. Se habla de serafines, ya hemos visto que Isaías nos hablaba de serafines. Se habla de querubines. ¿Se acuerdan en el Génesis? Cuando Adán y Eva han pecado, se nos dice que un querubín con una espada flameante protegía el árbol de la vida. Es decir, hay cantidad de ángeles y variadísimos. Cada uno único y con una misión concreta, como ocurre con nosotros. Fijémonos que esto sirve para mayor gloria de Dios, porque manifiesta la infinita, digamos, sabiduría de Dios, el infinito poder de Dios, la infinita creatividad de Dios, su infinita belleza. Si nos admira el mundo material, la creación, pensemos la belleza de toda esta cantidad de ángeles. Pero en todas esta categoría de ángeles hay ángeles buenos, diríamoslo así, y ángeles malos. ¿Por qué? Pues porque son criaturas libres. Son personas libres. Y por lo tanto, tenían que decidirse. Tenían que decidirse si querían, digámoslo así, aceptar el plan de Dios, aceptar ser criaturas y depender de Dios, o no. ¿Qué hacen los ángeles buenos? Pues los ángeles buenos adoran a Dios, alaban a Dios. Hemos visto lo que nos decía Isaías. Los ángeles buenos colaboran con Dios. Recuerden que hemos leído un texto de Hebreos en el que dice que son administradores al servicio de los redimidos, al servicio de los hombres. Tenemos, por ejemplo, al arcángel San Gabriel, creo que no hace falta leerlo, lo tenemos como mensajero. Los arcángeles son mensajeros que traen mensajes especiales. Gabriel es el que anuncia a Zacarías que Isabel va a tener un hijo, que va a tener a Juan. ¿Se acuerdan que nos lo relata San Lucas? También el arcángel San Gabriel es el que anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Dios. También son ángeles, y vamos a leerlo en San Lucas, en el capítulo 2, los versículos 9 al 14. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor.
Díjoles el ángel: no temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el pueblo, pues ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis por señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es decir, fijémonos cómo aquí tenemos a los ángeles, en concreto hay un ángel que lleva el mensaje de la gran noticia del nacimiento de Jesús a los pastores. Y fijémonos cómo conocen muy bien dónde ha nacido y le dan las señales para que sepan reconocerlo. Un niño pues, vuelto en pañales y acostado en un pesebre. Habría bien poquitos niños, no creo que hubiera ninguno más, que estaba en esas condiciones. Por el hecho de que no habría ninguno más, es que es muy fácil localizarlo. Pero a ese ángel que anuncia se une un ejército, muchos ángeles, que alaban a Dios, que aclaman a Dios. Es decir, vemos cómo los ángeles, por lo tanto, alaban a Dios, se alegran por los caminos de Dios, por las acciones de Dios. Y no solamente se alegran por lo que Dios hace y por cómo lo hace, sino que van conociendo más a Dios, viéndose eso que Dios hace a través de la Iglesia. Fíjense en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea, los ángeles del cielo, a través de cómo va salvando Dios a los hombres y a las mujeres a través de la Iglesia, conocen mejor cada vez más esa sabiduría infinita de Dios. Van creciendo en el conocimiento de Dios, porque contemplan la obra de Dios en la tierra a través de la Iglesia. Se acordarán que también nos habla Jesús de la alegría de los ángeles cuando un pecador se convierte. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de San Lucas, cuando se nos habla de aquellas parábolas para que hacernos entender la misericordia de Dios, ¿no? La parábola de la oveja perdida, del dracma perdido y del hijo perdido, o sea, el hijo pródigo. Se habla de esa alegría del cielo cuando hay un pecador que se convierte. Es decir, los ángeles no están desconectados de nosotros. La creación en todo su conjunto hay una interrelación. Observen, por ejemplo, lo que nos dice en Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez: siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus administradores, enviados para servicio en favor de los que han de heredar la salud? O sea, tenemos aquí, por lo tanto, que los ángeles, siendo superior en naturaleza a los hombres, sin embargo, Dios quiere que estén al servicio de los hombres para poder llegar, es decir, colaboran con Dios en la obra de la salvación de la humanidad. Porque es, podríamos decir, la obra cumbre de Dios, la salvación de la humanidad a través de Cristo. ¿Y qué hacen los ángeles entre nosotros? Algo que aprendimos de pequeños, pero que a veces quizás no nos lo creemos. En San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre que está en los cielos. Hay ángeles que custodian, que guardan, que acompañan a los niños. El ángel de la guarda, lo celebramos el día 2.
Pero solamente tienen ángel de la guarda los niños, pues no. Por ejemplo, fijémonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 15. El episodio se refiere cuando San Pedro, que estaba en la cárcel, un ángel lo saca y lo saca de la cárcel milagrosamente, y Pedro así va al lugar donde sabe que están rezando por él y llama a la puerta. Ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Insistía ella en que era así, y entonces dijeron: «Será su ángel». O sea, no entendían cómo podía San Pedro estar fuera de la cárcel, si estaba custodiadísimo. Y piensan, no es él, será su ángel. Es decir, la gente, los cristianos, creían que los adultos, en este caso San Pedro, también tienen un ángel. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un ángel. Un ángel que nos acompaña, que nos ayuda para que podamos acertar a ir correctamente en nuestra vida cristiana. Lógicamente, somos libres también nosotros. Podemos hacerles casos o no. Pero ya en el Antiguo Testamento, como les decía, se nos habla del ángel que cuida. Podemos ver en el Salmo 91, que les había citado antes, los versículos 11 y 12. Pues te encomendará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, y ellos te levantarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen en las piedras. Sus ángeles te llevarán en sus palmas para que no tropiecen, cuidarán de ti. Enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Podemos ver otro texto en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 12. A ellos fue revelado que no a sí mismos, sino a vosotros, servían con esto, que os ha sido anunciado ahora por los que os evangelizaron, movidos del Espíritu Santo, enviado del cielo, y que los mismos ángeles desean contemplar. Pensemos un poco en este texto. Tenemos la obra salvadora de Dios realizada a través de la Iglesia, a través del anuncio del Evangelio, todo el proceso de santificación de las personas. Y nos dice que los ángeles desean contemplar ese proceso, esa realización de la obra salvadora de Dios a través de Cristo, a través de la Iglesia, por lo tanto. Por lo tanto, aquí tenemos cómo la acción de los ángeles, la relación de los ángeles con nosotros, repito, no son seres desconectados, sino que precisamente porque aman a Dios, porque, digámoslo así, admiran y alaban y adoran a Dios, se interesan por su obra y gozan con el proceso y de desarrollo de esta obra de Dios. Y van conociendo más y más esa infinita sabiduría y ese infinito poder de Dios, cómo va transformando las almas. Es un proceso que generalmente para nosotros queda invisible, pero que tenemos que reconocer que cuando, de vez en cuando, alguien da testimonio de ese proceso que se ha producido en su vida, en ese proceso de acercamiento a Dios, vemos que es una maravilla. Cómo Dios ha ido actuando, valiéndose de cosas aparentemente sin importancia, que podrían parecer casualidades, pero que no lo son. Y se va produciendo esa obra maravillosa de santificación. Porque no olvidemos que el objetivo de la creación del hombre, y en función de esto, de toda la creación, es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, a eso colaboran los mismos ángeles, con la ayuda a cada uno de nosotros, con la contemplación de la obra de Dios, con los mensajes, etc.
Pero también existen los ángeles caídos, como hemos dicho, que son ángeles que pecaron, dice San Pedro. Y San Judas nos dice un detalle muy interesante. Fíjense en Judas, la carta de Judas es muy pequeñita y solo tiene versículos. El versículo 6. Y cómo a los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo tinieblas para el juicio del gran día. San Judas nos dice que los ángeles que pecaron, los ángeles que cayeron, que se rebelaron, no mantuvieron su categoría, no mantuvieron su dignidad. Cayeron de esa dignidad de ser hijos de Dios, de ser miembros, digamos, colaboradores de la obra de Dios. En realidad, también nosotros, si pecamos, perdemos nuestra dignidad. Si pecamos gravemente, perdemos nuestra dignidad de hijos de Dios. Pero de la misma manera que los ángeles buenos colaboran con nosotros porque participan del amor de Dios, porque se gozan con la obra de Dios, los ángeles caídos, pues como que odian a Dios, odian también a su creación, odian también a los seres humanos. Claro, podríamos preguntarnos, ¿y por qué pecaron? ¿Qué ocurrió? La Biblia no nos habla de qué es, en concreto, cuál fue el pecado que cometieron. Pero si tenemos en cuenta que eran seres espirituales, su pecado no pudo ser ningún pecado que tenga relación con el cuerpo. Tienen que ser pecados espirituales. Y partiendo de ese hecho, pues los teólogos fundamentalmente dan dos posibles causas de su pecado. Si no recuerdo mal, Santo Tomás afirma que por cuanto es un pecado de soberbia, no pudo ser otro. El Satanás se negó, podríamos decir, a ser criatura, es decir, quiso adquirir su último fin, su plenitud, prescindiendo de Dios. Y hay otros teólogos que piensan, en el fondo era lo mismo, que se negaron a adorar a una criatura humana, Jesús. Pero en el fondo es lo mismo. Se trata sencillamente de soberbia, de no aceptar a Dios. Y es interesante si nos damos cuenta que nos tienta el diablo para que en nosotros se produzcan pecados en el mismo sentido. ¿Cuántas soberbia tenemos hoy en nuestra sociedad, y podemos contagiarnos porque estamos en ella, de pensar que nosotros solos lo podemos? Hoy día no necesitamos de Dios. Con la técnica, con toda la sabiduría que se tiene, podemos solucionar todos los problemas. Y hay quien se nos cree. La técnica, el poder, el dinero, ningún problema. Y fijémonos que a veces parece como que Dios se complace de hacernos experimentar que no es verdad. Que somos muy vulnerables. Que en muchas ocasiones nos encontramos que somos impotentes en según qué circunstancia nos encontremos. Pero, de hecho, se nos habla del diablo como que se creyó Dios. Fíjense en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Para los incrédulos, cuyas inteligencias cegó el Dios de este siglo, para que no brille en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Vale, pero ¿nos hemos fijado cómo define al diablo este texto? Lo define el Dios de este siglo.
Pero observen una cosa. Entre nosotros, los que tienen esa actitud de pensar que no necesitan de Dios, generalmente se declaran ateos, ¿no? ¿Y el diablo también se declara ateo? No, el diablo cree en Dios. Fíjense en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y no teniendo la cabeza, por la cual el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece por crecimiento divino. Si los diablos no son ateos, los diablos creen, pero tiemblan. ¿Por qué? Pues porque se saben derrotados, se saben fracasados. Otro texto que nos puede interesar, 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, Satanás, para tentarnos, para engañarnos, se disfraza de ángel de luz. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que se presenta como que nos quiere ayudar y nos quiere iluminar para que acertemos en nuestra vida, y nos presenta como muy bueno lo que no es bueno. Pero lo sabe disfrazar. Fíjense lo que hizo con Jesús. Se presenta como una persona caritativa que quiere ayudar a Jesús. Tienes tanta hambre, hombre, no tienes poder, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Quiere ayudar a que la gente crean en él. Pues tírate de aquí abajo, todos te aplaudirán y creerán en ti. Sabe disfrazarse de ángel de luz. Puede proponernos, pues qué sé yo, que a una persona le puede proponer que sea muy generosa y que se entregue, no sé yo, todos sus bienes a los pobres o a una causa X, dejando a su familia morir de hambre. Sería Satanás disfrazado de ángel de luz. Como digo, pongo casos extremos, ¿no? Es decir, necesitamos conocer los caminos de Dios, necesitamos estar atentos, porque el diablo puede valerse de tretas para engañarnos. Recuerden que Jesús lo define como mentiroso y padre de la mentira, en San Juan capítulo 8. Y si sabe disfrazarse de ángel de luz, fíjense que el diablo, diríamos, ya se conforma, y es un triunfo para él, con que vivamos superficialmente nuestra fe. Cumplamos, sí, las cosas, las prácticas, pero no tomemos en serio nuestra vocación a la santidad. No vivamos a fondo nuestra vocación de cristianos. Ya se conforma un cristiano mediocre, un cristiano que, bueno, sí, va cumpliendo, pero no vive la caridad, no vive auténticamente el amor a Dios, no se esfuerza por hacer oración y profundizar para conocer más a Dios. Esa persona no le hace daño al diablo. Esa persona no hace ningún bien en esa obra salvadora de Dios. Por tanto, ya se conforma con eso. Observen que cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, ¿se acuerdan cuando explica la parábola qué son la semilla que cayó en el camino? Que vienen los pájaros y se la comen. ¿Qué nos dice quién es? Es el diablo, nos dirá, que no quiere que esa semilla se penetre dentro y produzca fruto. Por lo tanto, fijémonos que cuando se siembra, por ejemplo, ahora no, estamos leyendo la palabra de Dios. Si la palabra de Dios que escuchamos
queda en nuestra superficie, pues mira, he pasado un buen rato, qué bien, pero luego me voy y ya no me acuerdo más. Pues es el diablo que se ha llevado la semilla. Tiene mucho interés en que no produzca el fruto deseado. Y observen que San Juan nos habla de que hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña? Cuando Jesús le explica, también dice que la cizaña, ¿qué son? Los hijos del diablo. Podemos leer en San Mateo, en el capítulo 13, los versículos 36, del 36 al 43. Entonces, dejando a la muchedumbre, se vino a casa y sus discípulos se le acercaron diciéndole: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él respondiendo dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es la consumación del mundo, los segadores son los ángeles. A la manera, pues, que se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en la consumación del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a todos los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Y San Juan, en su primera carta, nos lo vamos a leer, nos dice abiertamente, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, los versículos 8 y 10, nos dice que San Juan que existen los hijos de Dios y los hijos del diablo, y que sabemos si somos hijos de Dios o hijos del diablo porque practicamos la caridad. Es decir, las obras son los que revelan. ¿Cómo intenta el diablo seducirnos? Pues no olvidemos que el diablo no puede influir ni en nuestra inteligencia directamente, ni en nuestra voluntad. Él no puede hacer que cambiemos la voluntad, ni que cambiemos nuestras ideas. Pero fíjense que sí puede influir en nuestra sensibilidad, para que sintamos cosas, en nuestra imaginación. ¿Cuántas veces la imaginación no la podemos controlar? Entonces, ahí es donde tenemos que vigilar para actuar por convicciones, no por sentimientos, porque entonces podemos convertirnos en unos muñecos manejados por el diablo. Necesitamos tener ideas claras, convicciones profundas. Hay, y quiero acabar con esto, un comentario, digamos, un sermón de San Bernardo que me parece muy interesante al respecto. Le voy a leer solo un trocito. Es un sermón en el que habla del Salmo 91. Dice: «A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos». Estas palabras deben inspirarte gran reverencia, deben infundirte una gran devoción y conferirte una gran confianza. Reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia, porque ellos están presentes junto a ti y lo están para tu bien, están presentes para protegerte, lo están en beneficio tuyo. Y aunque lo están porque Dios les ha dado esta orden, no por ello debemos dejar de estarles agradecidos, pues que cumplen con tanto amor esta orden y nos ayudan en nuestras necesidades que son tan grandes. Seamos pues devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios, correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor y honor ha de tener por objeto a aquel de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al cual podemos amar y honrar, ser amados y honrados. Parece que es una conclusión que viene muy bien a la realidad de que tenemos unos ángeles cerca de nosotros. Por lo tanto, fíjense, existe el diablo que nos tienta, sí, pero también está el ángel que nos ayuda.